Buenas tardes con todos los presentes. El día de hoy nos encontramos en una nueva jornada de este diplomado de la nueva Ley Procesal del Trabajo y de manera especial tenemos a un invitado, un excelente invitado. Nos vestimos de gala el día de hoy. Contamos con la presencia del doctor Omar Sumaria Benavente, quien es un destacado procesalista. Ha escrito una diversidad de artículos y de obras académicas, la cual hemos seguido con mucho interés. Por favor, vamos a escuchar los créditos del doctor Omar Sumaria a través de la doctora Celeste. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes con todos los presentes. Bienvenidos. Hoy nos acompaña el doctor Omar Sumaria Benavente. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene maestría en Derecho Procesal en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Profesor en Derecho Procesal en la Academia de la Magistratura del Perú. Autor de diversos libros, El nuevo principio de la oralidad civil, Introducción al sistema de la tutela jurisdiccional, Teoría de la prueba, Teoría y razonamiento y Teoría de la tutela cautelar, Análisis y revisión crítica. Autor de distintos libros en coautoría y artículos de la especialidad, conferencista a nivel nacional e internacional. Ha sido vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, miembro de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, Instituto Panamericano de Derecho Procesal, Instituto Vasco del Derecho Procesal, Instituto Colombo Venezolano de Derecho Procesal e Instituto Itapuense del Paraguay de Derecho Procesal, miembro honorario de los colegios de abogados de Lima Sur, Tacna, Arequipa, Puno, El Santa, Ica, Huaura, Huánuco, Cusco, Madre de Dios, Junín, Loreto y Moquegua. Se ha desempeñado como jefe de la Universidad de Gestión de Despacho Judicial del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial. Con ustedes y con todos nosotros, el doctor Omar Sumaria Benavente. Bienvenido, doctor. Adelante. Muy buenas tardes. Muchas gracias por esas amables palabras. Buenas tardes, doctora Celeste Matos. Buenas tardes, doctor Mariano Carino. Buenas tardes, doctor Fausto González. Es para mí, como le comentaba en la antesala, un honor compartir estos momentos. Quiero hacer una observación, ¿no? Lo que voy a exponer es de una perspectiva distinta a la práctica del derecho procesal laboral, que como mencioné, ustedes son los que desarrollan, ¿no? Y eso me da una ventaja y una desventaja, que puedo ver el fenómeno desde afuera, ¿no? Y por lo tanto, esta presentación tiene más que todo algo de reflexivo, ¿no? Y presentar tal vez temas de debate más que respuestas que se quieren alcanzar, tanto pues que este tema del proceso laboral es parte de un gran paquete de reformas procesales, ¿no? Que se han venido implementando en las últimas décadas y después de tiempo pues necesitan hacer ciertos ajustes acondicionados a las realidades, ¿no? Que se han venido realizando. Entonces me permito compartir una presentación. Estoy preparado. Para empezar a analizar el proceso abreviado en la nueva Ley Procesal del Trabajo, quiero hacer una parte introductoria del sistema de tutela jurisdiccional, ¿no? La relación entre cognición, ejecución y cautela y las vías procedimentales justamente para esas formas de tutela. Bueno, sabemos que el derecho a tutela judicial es un conjunto de derechos y garantías que se dan a través del proceso en distintas etapas, ¿no? Normado en el artículo 139, inciso 3 de la Constitución, y que comprende una tutela de primer grado, que es el derecho de acceso a la justicia, que a su vez comprende una serie de sus principios, como el principio de legalidad, el principio del juez predeterminado por ley y las condiciones físicas y estructurales para ejercer el derecho de acción. Luego una tutela de segundo grado, que tiene que ver con las garantías del proceso, o aún lo llaman del debido proceso, el proceso justo, proceso equitativo, unas garantías de tercer grado que tiene que ver con el derecho a una sentencia que resuelve el conflicto fundamentada y motivada, y una tutela de cuarto grado que tiene que ver con las garantías de que esta sentencia sobre el fondo debe ser eficaz. Ese conjunto de garantías, ¿no? Conforme a este derecho a tutela judicial, cual tiene distintas manifestaciones. Va a haber, por un lado, una tutela cognitiva, por otro lado, una tutela cautelar y una tutela ejecutiva.
Nosotros hablamos de tutela cognitiva cuando el procedimiento tiene como finalidad dar una declaración de certeza, ¿no? A través del proceso se da una declaración de certeza frente a un estado de incertidumbre jurídica inicial provocada por el ejercicio del derecho de acción a través de un acto procesal de una nueva demanda. Para llegar del estado de incertidumbre jurídica a el estado de certeza, pues tenemos que pasar por la serie procedimental, compuesta por una fase de afirmación, una fase de negación, una fase de confirmación, una fase de alegación, siendo el objeto de este mecanismo la sentencia que contiene a esa declaración de certeza. Cuando a través del proceso lo que se obtiene es la declaración de certeza, o sea, el conocimiento, la verdad, ¿no? se está desarrollando la tutela cognitiva. Y las vías procedimentales para tutela cognitiva van a ser los procesos cognitivos, independientemente si es una vía corta, una vía larga, o sea, una vía plenaria, una vía sumaria, ¿no? Será un proceso cognitivo cuando la función es conseguir una sentencia que contiene una declaración de certeza. Esta sentencia se convierte en un título, ¿no? Entendiendo por título el acto documento por el cual se puede recién ejercitar o solicitar la exigibilidad del derecho. De donde viene el principio nullum executo sine título, es decir, no hay ejecución sin título. Lo que implica, ¿no?, de que el objeto de este proceso es la formación del título. Una vez que yo tengo el título, viene otro tipo de tutela, cuya finalidad ya no es obtener una declaración de certeza, sino su finalidad es materializar los efectos del título. Cuando la finalidad del proceso es eso, materializar los efectos del título que se han conseguido en el proceso cognitivo o son producidos extrajudicialmente, entonces estamos frente a la tutela ejecutiva. Las formas procesales de la tutela ejecutiva van a ser los procesos ejecutivos o los procesos de ejecución, diferenciándose si dentro del proceso hay revisión cognitiva o una revisión cognitiva. Será un proceso ejecutivo cuando permite una revisión cognitiva al interior de la ejecución. Será un proceso de ejecución cuando no permite esa revisión cognitiva, sino hay una ejecución directa. Entonces ya depende de la política procesal. Y paralelamente a la tutela de tipo cognitiva habrá otra tutela cuya finalidad no es conseguir certeza a través de un título, no es materializar los efectos del título, sino es asegurar o conservar los efectos del título. Este tipo de tutela se denomina tutela cautelar. Y los mecanismos procesales van a ser los procesos cautelares y que nuestro sistema sean medidas cautelares. Como vemos, todo este sistema, ¿no?, de tutela cognitiva, tutela cautelar y tutela ejecutiva giran en torno al título, donde viene el brocardo latino nullum executio sine título, es decir, no hay ejecución sin título. Es el título, el centro, ¿no?, de gravedad que junta estos tres tipos de tutela. Sin embargo, las nuevas relaciones sociales, materiales, políticas, económicas han generado nuevos tipos de conflictos que estas tutelas a veces no pueden canalizar. Pongo solo un ejemplo, ¿no? Digamos que el clásico ejemplo de la transfusión de sangre urgente, ¿no? Los padres que profesan la fe de 7 testigos de Jehová se ponen a transfusión de sangre de su menor hijo que se encuentra inconsciente, el cual tiene un derrame interno y necesita urgente intervención. Entonces, para poder restringir la libertad de religión por sobre el derecho a la vida, pues lo ideal sería un proceso de tipo cognitivo. Pero, ¿qué pasaría si se desarrolla esa pretensión del proceso cognitivo? Mientras se cumple la serie procedimental, pues el bien jurídico vida ya se ha extinguido y no resulta eficaz. No puedo ejecutar nada porque no tengo título, entonces tampoco corresponde a tutela ejecutiva. Y entonces alguien dirá, pues te pido una medida cautelar, ¿no? ¿Y qué pediré? ¿Cuál se puede hacer la pretensión de la medida cautelar? Va a ser lo mismo que la pretensión principal, es decir, la autorización para la transfusión de sangre. Más aún que, una vez ejecutada la medida, digamos que el proceso principal se declara infundado e improcedente, es irreversible, no puede retroceder sus efectos. Es decir, es una tutela cautelar coincidente con la pretensión del principal, lo cual en realidad no sería una tutela cautelar, ¿no? Porque la tutela cautelar su fin es asegurar o conservar los efectos del título. Entonces, en este caso, ¿no?, por ejemplo, estamos ante un nuevo tipo de tutela, que en un principio se le llamó tutela diferenciada. La tutela diferenciada no tiene como fin el título, sino tiene como fin, frente al ilícito civil, entendido por ilícito civil, aquella actividad que causa daño pero que no está sancionado penalmente, ¿no?, remover o prevenir los daños. Entonces, esta tutela diferenciada se manifiesta a través de dos formas procesales, las llamadas medidas autosatisfactivas y los llamados procesos urgentes. A diferencia del sistema de tutela clásica que busca certeza, ¿no?, el valor que prima este sistema es la seguridad jurídica. En cambio, el valor que prima en las tutelas llamadas diferenciadas es la urgencia. A su vez, con la seguridad jurídica, ¿no?, hay un binomio, certeza, seguridad jurídica. Mientras que en esta tutela diferenciada lo que se busca es eficiencia, pero sobre una base de probabilidades. ¿Por qué? Porque en la tutela diferenciada no se busca una respuesta sobre el fondo. Por ejemplo, ¿no?, esta medida por la cual se autoriza la transfusión de sangre no dice en ningún momento que vida sea más importante que sangre.
Lo único que dice es que para el caso concreto, y por la magnitud del daño y por la intensidad o el riesgo de probabilidad de que cause un daño, se suspende provisionalmente la libertad de religión por sobre la vida. Ese es un ejercicio de ponderación para el caso concreto. Pero en ningún momento va a decir que vida es más importante que daño, es solo para el caso concreto. Y tampoco es cierto que con la transfusión de sangre el chico se va a curar. Es muy probable que la transfusión del chico igual muera y se ha suspendido la libertad de religión, pero es probable. Entonces, la tutela diferenciada se basa en el binomio eficiencia sobre probabilidades, mientras que el esquema clásico de tutela jurisdiccional se basa en el binomio seguridad jurídica sobre la base de certeza. Esta tutela diferenciada nace a consecuencia, como digo, de los nuevos tipos de derechos y sobre todo los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque en la tutela clásica, en la tutela cognitiva, ejecutiva, cautelar, ¿no? Tiene una concepción patrimonialista del derecho, en el cual si el bien jurídico se extingue o se pierde a causa del desarrollo de la serie procedimental, no hay problema porque hay una prestación sustitutoria que va a ser la indemnización. En cambio, la tutela diferenciada es para aquellos derechos que no admiten una prestación a cambio, una prestación equivalente, como sería la indemnización. ¿Y de qué estamos hablando? De los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales necesitan una actuación rápida porque su sola lesión implica su no existencia. Y entonces estos mecanismos de tutelas diferenciadas, urgentes o anticipadas, como se les llama, justamente es para la fijación de derechos fundamentales. El problema es que en lo que es derechos fundamentales, ¿no? Tiene el concepto de fenómeno de globo de gas, o sea que cada vez son más y más y más y más. Michel Villay se burlaba o ironizaba al respecto diciendo que hay un derecho fundamental de ellos y ellas a tomar el sol de California en la playa, ¿no? Diciendo pues que todo era derecho fundamental. Entonces, ¿eso qué produce? Produce incentivos para migrar de una tutela clásica cognitiva a una tutela diferenciada, ¿no? Y muchas veces dentro de las pretensiones de esta tutela diferenciada se esconden pretensiones de contenido patrimonial. Por ello, es que en el Código Procesal Civil no estaba el concepto de tutela diferenciada. Se utilizaba, digamos, de contrabando la medida cautelar, pero medidas cautelares homogéneas con el proceso principal, lo cual no eran medidas cautelares. En el contencioso administrativo sí se implementa una suerte de proceso urgente, ¿no? Pero tampoco vendría a ser tutela diferenciada, sino es más que todo un proceso, digamos, sumarísimo. Y en la Ley Procesal de Trabajo, a través del proceso abreviado, mucho he visto que los autores hablan de una suerte de tutela diferenciada, pero vamos a ver en la práctica, en verdad no es una suerte de tutela diferenciada, lo que sucede es una abreviación del proceso, pero que está mutando conforme la práctica se está dando. Entonces, teniendo en claro este esquema general, ¿no? De una tutela cognitiva a través de procesos cognitivos, una tutela ejecutiva a través de procesos ejecutivos, una tutela cautelar a través de procesos cautelares, cuyo centro de gravedad es la obtención del título, y frente a ello una tutela diferenciada que no forma título, sino que remueve o previene los efectos de un daño, o sea, con listo civil, sobre la base de una gran probabilidad, entonces es que se desarrolla este esquema de la tutela jurisdiccional contemporánea. Ahora, regresando, ¿no? A nuestro sistema clásico, la tutela cognitiva, como les había dicho, tiene como finalidad dar una declaración de certeza frente a un estado de incertidumbre jurídica inicial, ¿no? Con lo cual se conforma el título. Este título puede tener distintos contenidos. Puede tener contenido declarativo, contenido constitutivo y contenido de condena. Será declarativo, la definición es cuando, ante el ejercicio de un derecho potestativo del demandante, solicita el reconocimiento de una situación de hecho de derecho que después sea oponible erga omnes. Hablando en castellano, ¿no? Estamos hablando de una tutela declarativa cuando es un derecho que el demandante puede ejercerlo como no puede ejercerlo. ¿Y cuál es la finalidad? Que se reconozca una situación de hecho o de derecho. ¿Para qué? Para que sea oponible erga omnes. Un típico ejemplo de una tutela de contenido declarativo es la prescripción adquisitiva. En la prescripción adquisitiva, no el juez ni el derecho crean al propietario. ¿Qué es lo que crea el propietario? El paso del tiempo, ¿no? Y en ciertas condiciones. Es el tiempo que forma el propietario y la ley da ese efecto. El juez lo único que hace es reconocer esa situación de la posesión y entonces lo declara propietario. No lo convierte, no lo crea en propietario. Entonces es una tutela de tipo declarativa. Luego vienen las tutelas de tipo tutelas cognitivas de contenido constitutivo, en el cual el objeto de la declaración es la creación, modificación o extinción de una relación jurídica. Para crear, modificar o extinguir esta relación jurídica es necesario verificar un hecho de la realidad que va a formar parte de la declaración. Un típico ejemplo de una tutela constitutiva sería el divorcio por causal. El matrimonio es una relación jurídica, ¿no? Y entonces se extingue solo por causales establecidas en la ley, pero para poder extinguirlo se tiene que verificar este hecho de la causal, ¿no? Establecida en el Código Civil. Y luego viene la tutela de tipo condena. En la tutela de tipo de condena lo que se pretende es el cumplimiento o exigir el cumplimiento de una obligación.
Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos que la tutela declarativa se refiere a situaciones jurídicas, mientras que la tutela constitutiva se refiere a relaciones jurídicas, y la tutela de condena se refiere a obligaciones. ¿Qué son las obligaciones? Son relaciones jurídicas, pero con contenido patrimonial. La tutela declarativa y la tutela constitutiva son autosuficientes. Y son autosuficientes porque una vez que se expide el título a través del proceso cognitivo surgen efectos inmediatamente, ¿no? Efectos a futuro. Algunos dirán, pero para que la presión ejecutiva surta efectos hay que incluir en registros públicos. Eso no es actividad jurisdiccional, eso es actividad administrativa, ¿no? Es actividad administrativa jurisdiccional, pero no es actividad jurisdiccional porque no hay contención, ahí ya no hay que resolver un conflicto de intereses. ¿Okay? Mientras que la tutela de condena no, la tutela de condena es instrumental. ¿Por qué? Porque el título sirve para iniciar una nueva fase, que va a ser la tutela ejecutiva, ¿no? A través de un proceso de ejecución. Y entonces, a través del título conseguido en el proceso cognitivo con contenido de condena, este título pues coordina de la fase cognitiva a la fase ejecutiva, posibilita la agresión del patrimonio del demandado, ¿no? Para el cumplimiento de la obligación y significa un nuevo plazo de prescripción. Aquí ya no estamos hablando de la acción cognitiva, sino estamos en una nueva acción que va a ser la acción ejecutiva. En resumen, entonces tenemos tres tipos de tutela: tutela cognitiva, tutela ejecutiva y tutela cautelar. Para la tutela cognitiva, los procesos cognitivos; para la tutela cautelar, los procesos cautelares; y para la tutela ejecutiva, los procesos ejecutivos. La tutela cognitiva tiene como fin obtener una declaración de certeza que va a conformar un título. La tutela cautelar tiene como fin asegurar o conservar los efectos del título. Y la tutela ejecutiva va a tener como fin la ejecución o realizar efectos materiales del título. Frente a ellos decíamos que había la tutela diferenciada, cuya finalidad no es obtener un título, sino es prevenir o remover los efectos del daño de un ilícito civil. Ahora, esta tutela cognitiva, como les decía, tenía tres tipos de contenido del título: declarativa, consultiva y de condena. Declarativa será cuando, a través de la actividad jurisdiccional, se pide reconocimiento de una situación jurídica final del ejercicio de hecho potestativo del demandante para que sea oponible a terceros, o sea, erga omnes. La consultiva es cuando, a través de la actividad jurisdiccional, se solicita la modificación, creación o extinción de una relación jurídica, ¿no? Verificando un hecho de la realidad para que forma parte de la declaración judicial. Estos tipos de tutela van a ser autosuficientes. Mientras que la de condena tiene como fin exigir el cumplimiento de una obligación, que es una relación jurídica con contenido patrimonial, y que sirve el título como instrumento para coordinar la fase cognitiva con la fase ejecutiva. La relación entre cognición y ejecución, siguiendo lo que hemos visto, es que una vez terminada la fase cognitiva, ¿no? Y obtenido el título, si es de condena, entonces sirve como instrumento con ejecución. Y entonces va a surgir una nueva fase, la tutela ejecutiva, cuya serie procedimental no va a estar compuesta de una afirmación, negación, confirmación y alegación, sino va a estar compuesta de una fase preparatoria de formación del título, una fase expropiatoria y una fase liquidadora de patrimonio, en la cual van a entrar en conflicto dos presupuestos. Uno, en principio, nulo de ejecución sin el título, que significa que solo se favorece a aquel que tiene título, o no hay ejecución sin título, propio del derecho civil patrimonial, y el par condition creditur, el cual significa que todos los acreedores tienen igual condición, que por ejemplo es que se aplica en derecho concursal, ¿no? En el derecho civil solo ejecuta quien tiene título y tiene preferencia en la ejecución, mientras que en el derecho concursal, cuando se esté ejecutando a un deudor, todos los acreedores entran en concurso para después repartir el patrimonio. Son dos principios que colisionan entre sí y que han tomado distintos caminos, ¿no? Y por motivos históricos, sociales, etc. Bueno, esta tutela cognitiva, como les dije, se desarrolla a través de procesos cognitivos. Los procesos cognitivos pueden ser de trámite plenario o de trámite sumario. A su vez, los de trámite plenario pueden ser plenos o plenarios rápidos. En nuestro sistema, a estos procesos plenarios de trámite plenario no civil se denominan procesos de conocimiento, mientras que los procesos plenarios de trámite rápido, ¿okay?, denominan proceso abreviado. Frente a ellos tenemos los procesos sumarios, que en nuestra legislación se llaman los sumarísimos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un proceso plenario de trámite pleno y un proceso plenario de trámite plenario rápido? Es que entre ellos se da la plenitud, el proceso pleno goza de plenitud formal y de plenitud material. ¿Qué significa plenitud formal? Que el proceso cumple con todas sus etapas, se da en los estadios de tiempo más largos, se dan todos los medios de ataque y defensa entre las partes, o sea, es la formalidad del proceso. Pero a su vez también tiene plenitud material. ¿Eso qué significa? Significa que los efectos de este proceso obtenido en un trámite plenario causan efectos cosa juzgada, ¿no? Es decir, no pueden volver a ser revisables. Mientras que el proceso plenario rápido goza de plenitud material, pero tiene sumaridad formal, que vamos a ver más adelante. ¿Qué es la sumaridad formal? Es la compresión del proceso, la abreviación de plazos, reunir ciertos actos procesales, ¿no?, en un solo acto
se reduce, se comprime el proceso, pero tiene efectos materiales. Mientras que los procesos sumarios, por el contrario, tienen sumariedad formal y sumariedad material, que también lo vamos a ver con un poquito más detalle. ¿Qué es la sumariedad formal? Lo que se ha explicado, la comprensión del proceso, recortando plazos, concentrando actos procesales, pero lo más notorio de los procesos sumarios es que tienen sumariedad material. ¿Qué significa sumariedad material? Que puede ser vertical o horizontal con relación a la cognición, a la materia de cognición, o con relación a las etapas de cognición. Bueno, de acuerdo a el tipo de pretensión, el legislador en el Código Procesal Civil trató de implementar un sistema de tutelas diferenciadas. Y no lo dice porque no hay exposición de motivos del Código Procesal Civil, pero en un artículo que saca el autor del Código 15 años después, ¿no? Él dice, lo que quise tratar de hacer es un sistema de tutelas diferenciadas, entendiendo que debía haber mecanismos procesales de acuerdo a las pretensiones materiales. Y de ahí parte el problema, ¿no? La confusión entre tutelas diferenciadas y tutelas urgentes que después se va a trasladar al proceso laboral. Continuando con el desarrollo, entonces vamos a ver en qué consiste la abreviación del proceso, la sumariedad formal y la sumariedad material. Como les comentaba, pues los procesos cognitivos son de dos tipos, el proceso cognitivo plenario y el proceso cognitivo sumario, ¿no? Entre el proceso cognitivo plenario y el proceso cognitivo sumario está el proceso cognitivo plenario rápido, que es el proceso abreviado, que solo es un proceso plenario, pero que se ha abreviado los plazos y se han concentrado actos procesales, pero tiene efectos materiales. ¿Cuál es la característica de un proceso cognitivo plenario? Como les había dicho, ¿no? La plenitud material y la plenitud formal. ¿Qué implica la plenitud formal? Que se dan todas las etapas del cierre procedimental y se dan todos los mecanismos de ataque y defensa entre las partes, se cumplen con todas las etapas del proceso y se dan en los plazos más largos. El objetivo de este proceso es que a través del principio de congruencia, a través de identidad, ¿no? De lo pedido con lo resuelto, definido por la pretensión del demandante y resistencia del demandado, con lo que se decide, se resuelva todo el objeto del proceso y eso va a generar el efecto cosa juzgada, ¿no? Ese efecto cosa juzgada va a tener pues un efecto interno negativo y un efecto externo material. El efecto interno o negativo es que el juez no puede volver a resolver lo que ha resuelto y el efecto externo material es las cuestiones de litipendencia, las decisiones de cosa juzgada, ¿no? Y la imposibilidad de que el mismo juez u otro juez revise lo que ya se ha resuelto. En cambio, el proceso sumario no. El proceso sumario, aparte de representar una sumariedad formal, es decir, la concentración de actos procesales, el recorte de etapas y la abreviación de plazos, implica también una sumariedad en el contenido. Es decir, en el proceso sumario en algunos casos no se resuelve todo el objeto materia del conflicto, sino solo una parte, dejando el resto para un proceso de trámite plenario. O los elementos hechos son variables y por eso puede variar, entonces no causan efecto cosa juzgada. Un ejemplo claro son los procesos de alimentos, ¿no? El proceso de alimentos es un típico proceso sumario. ¿Por qué? Porque los presupuestos materiales para un proceso de alimentos son, como todos sabemos, capacidad de quien los otorga, necesidad de quien los pide y vínculo familiar. Si varía alguno de estos elementos o estos presupuestos materiales, varía la sentencia, ¿no? Si varía el incremento de ingresos del deudor alimentista, entonces pues pide aumentos o reducción. Si varía la necesidad, igualmente se pide aumento o reducción. Si se extingue el vínculo familiar, se pide la extinción de los alimentos. Es decir, no hay cosa juzgada material, que es la cosa juzgada que nos interesa, ¿no? No debería generar. O, por ejemplo, ponemos en los casos del Código Civil el desalojo, ¿no? ¿Por qué el desalojo es un proceso de trámite sumario? Aunque en la práctica lo han tratado como si fuese un proceso de plenario, y es más, un pleno casatorio, me parece que es el séptimo, lo denomina como proceso plenario, ¿no? Pero en realidad, ¿por qué en su naturaleza es un proceso sumario? ¿Por qué? Porque en el desalojo no se discute el hecho de la posesión, para eso está la acción posesoria. En el desalojo lo que se discute es justamente el cumplimiento de una obligación que nace del tema contractual o que nace por mandato judicial o por mandato administrativo. ¿Okay? Una vez generada la obligación, solo se verifica la existencia de obligación y se exige el cumplimiento, pues es un proceso de trámite sumario, no debería ser plenario. Pero una indebida jurisprudencia entendió que en desalojo se discute posesión, y pues el desalojo se ha vuelto tan largo, o tan complejo como si fuese una acción posesoria. U otros procesos de trámite sumario, ¿no? Como por ejemplo la interdicción. Interdicción, ¿qué significa? O el interdicto, mejor dicho. El interdicto, ¿qué se discute? Se discute el hecho de la posesión,
¿no? Se verifica si hay perturbación o despojo de la posesión como hecho, dejando el resto, la calificación de la posesión como derecho, a la acción posesoria, ¿no? Entonces son procesos que son típicamente de trámite sumario, no generan cosa juzgada material. Deberían ser las dos vías que hay. Ahora bien, ¿no? La sumariedad formal, ¿qué implica? Implica la concentración del proceso, ¿no? La variación de plazos procesales. En el proceso civil, por ejemplo, ¿no? La serie procedimental compuesta por las fases de afirmación, negación, construcción y alegación, transcurridas en un proceso metódico por etapas, con 2 audiencias y llega a una sentencia, en el proceso sumarísimo se reduce a una sola audiencia donde se da de manera simultánea todas las etapas. Pero eso es solo la formalidad de la sumariedad, ¿no? Lo más interesante es la sumariedad material. En la sumariedad material, como les dije, había de 2 tipos, la sumarización horizontal y la sumarización vertical. La sumarización horizontal podría ser parcial o completa. ¿Qué implica esto de parcial o completa? Que depende del grado cognitivo que tenga el juez, ¿no? Si el juez a determinado momento tiene elementos, ¿no?, que lo lleven a dar una respuesta inmediata, entonces puede prescindir de la serie procedimental. O puede dejar que avance un poco la serie procedimental y en ese momento resolver. Y les puse el ejemplo, ¿no?, del caso de la transfusión de sangre. En el caso de la transfusión de sangre, ¿cuáles son los elementos, de hecho, que tiene el juez al momento de resolver para una respuesta inmediata? Tiene el informe de los médicos y el pedido de los médicos, y el chico está en un estado de derrame interno y por lo tanto necesita una transfusión urgente. Entonces, ahí, con un juzgamiento a prima fase, el juez puede dar la decisión adelantada, con lo cual hay una sumarización horizontal completa. Pero digamos que el juez, ¿no?, antes de suspender de manera provisional y temporal a la libertad de religión, exige un poquito más de pruebas, ¿no? No exige solamente la solicitud de los médicos, sino exige el examen médico que determina la necesidad de transfusión, a su vez autorizado por una junta médica. Y una vez con eso, recién da la autorización inmediata, con lo cual ha sumarizado de manera horizontal, pero de manera parcial. O sea, la sumarización horizontal depende del grado de cognición que tenga el juez y la necesidad de cognición para dar una solución adelantada sin complementar la serie procedimental. Y por otro lado, ¿no?, tenemos la sumarización vertical, que puede ser plena, sumaria, superficial. Y esa tiene que ver con el daño externo, o sea, con el daño irreparable. En la medida, ¿no?, que el proceso soporte el tiempo para dar satisfacción jurídica a la pretensión, entonces yo podré extender el proceso. Pero si el daño es irreparable, o sea, hay un grave prejuicio, ¿no?, entonces yo puedo dar una condición superficial y otra vez sobre la base de probabilidades, ¿ok?, dar una sentencia. Entonces la sumarización vertical depende de ¿qué? Del grado de certeza, ¿no? En uno estamos hablando del grado de conocimiento y en otro del grado de certeza. Entonces, con una certeza superficial, con una certeza sumaria, con una certeza plena, frente a un daño, un grave riesgo, yo podré también dar una decisión adelantada. Son 2 combinaciones, sumarización horizontal y sumarización vertical, que tienen que ver con la sumariedad material. Ahora, entrando en esto con relación a la nueva ley procesal de trabajo y en específico al proceso abreviado, ¿no? ¿Qué es lo que propone este modelo? Un proceso momento, una suerte de tutela diferenciada. Una de las críticas al proceso abreviado es que no se desarrolla muy bien la conciliación, ¿no? Entonces, en realidad, debemos enfocarnos en la conciliación, en una gestión del conflicto. Y en general, ya en todo tipo de proceso laboral basado en oralidad, en realidad, ¿a qué nos referimos con oralidad, no? Si se está desarrollando un sistema de oralidad o lo que existe es un sistema de comunicación eficaz. Y finalmente, ¿no?, si esta regla de proceso abreviado debía responder, ¿no?, al principio de adecuación del proceso a la necesidad del caso concreto, o es una suerte de antiformalismo. Son las preguntas que voy a tratar de responder en el análisis del proceso abreviado en la nueva ley procesal de trabajo, de acuerdo a esta introducción teórica general que se ha hecho. Para esto vemos que el proceso abreviado de la nueva ley procesal de trabajo no ha adoptado un sistema de pretensiones materiales, ¿no? Es decir, por ejemplo, ha establecido para el órgano juzgado de paz laboral como pretensión el cumplimiento de obligaciones nacidas de la prestación personal de servicios hasta 50 URPs. Y para el juzgado especial de trabajo, la reposición cuando es pretensión única o la vulneración de la libertad sindical. Vemos que cuando se le asigna la competencia al juzgado de paz laboral, ¿no?,
respecto de pretensiones que tengan con el cumplimiento de obligaciones de la prestación personal de servicios, frente a qué estamos, ¿no? ¿De qué contenido estamos? ¿Declarativo, contigo de condena? Ahí he puesto declarativo, ¿no? Porque reconoce, ¿ok?, los efectos del contrato laboral, pero es también combinado con de condena. ¿Por qué? Porque a su vez exige cumplimiento de las obligaciones. Entonces es un contenido mixto. En el caso del juez especial de trabajo, ¿no?, cuando hablamos de reposición como pretensión única, también, ¿qué está haciendo? Reconocer. ¿Qué es lo que reconoce? El hecho, ¿no?, por el cual se da reposición. Con lo cual también hay discusión, me parece un poco formalista, de que no debió hablarse de reposición, sino hablar de los hechos que causan despido para el día de proceder a la reposición, porque no puede haber reposición si no hay primero un despido injustificado. Pero en todo caso se está reconociendo, ¿no? No se está creando la situación. Y producto de esa declaración surge la obligación de restitución, o sea, una combinación de pretensión declarativa con de condena. Y cuando hablamos de vulneración de libertad sindical, poniendo como ejemplo, ¿no?, el traslado del miembro del sindicato por en imposición, digamos, del variandi, del empleador, entonces, ¿qué está haciendo? Se está también reconociendo una situación de hecho, ¿ok?, ¿no?, una declaración para luego exigir que el señor regrese a su lugar con una declaración, con una condena. ¿Esto qué nos dice, no? Que en realidad se ha confundido el concepto de tutela diferenciada con tutela urgente. Como les digo, se ha tomado el viejo concepto realizado en el Código Procesal Civil, en el cual se dijo, se ha tratado de crear un sistema de tutelas diferenciadas, ¿ok?, de acuerdo a la pretensión material, cuando en realidad, ¿no?, estas sumariedades, los procesos deberían responder a pretensiones urgentes. Lo que pasa es que los procesos plenarios rápidos o abreviados no se diferencian en nada del proceso cognitivo plenario. Es pura elección de política procesal. En el caso civil, por ejemplo, ¿no?, ¿cuáles son las pretensiones de trámite abreviado? Son aquellas contenidas en lo que son derechos reales. Ratificación de áreas linderos, expropiación, tercerías, no me acuerdo cuáles son las otras. Todas aquellas que tienen que ver con el reconocimiento, ¿ok?, de la propiedad como derecho. ¿Para qué? Porque ¿por qué el legislador en lo civil creó estas pretensiones materiales con una vía más corta, con efectos de trámite plenario? Lo creó porque estamos hablando de la década de los 90, ¿ok? Estaba reinsertándose el Perú al mercado externo. Recordemos que el código fue producto de la época de Fujimori, luego del descalabro económico producido por el primer gobierno de Alan García, y entonces uno de los requisitos que impone el FMI para el regreso del Perú al Banco del Mundo era la formalización de la propiedad. Y por eso hubo muchos, ¿no?, esfuerzos económicos en lo que es modernizar los registros públicos. Y otro de esos esfuerzos era utilizar al proceso jurisdiccional como mecanismo de formalización de la propiedad. Por eso es que esas pretensiones, previsión adquisitiva, retracto, redifusión de cilinderos, etcétera, que tienen que ver con el reconocimiento del derecho de propiedad y formalizan el derecho de propiedad, se le dio una vía más corta, pero con efectos plenarios. Es decir, fue una total decisión política, ¿no? Entonces, ese concepto de tutela diferenciada no estaba bien manejado. La tutela diferenciada, concepto creado por Andrea Proto Pisani justo y precisamente, ¿no?, para el proceso laboral, después dijo, no puede haber tutelas diferenciadas, porque la tutela exclusiva es solo una. Lo que hay son distintas formas o manifestaciones de tutelar los derechos, ¿no? Y entonces se cambia el concepto de tutela diferenciada a tutelas urgentes, ¿okay? ¿Y cuándo una tutela será urgente? La tutela será urgente cuando, como hemos visto, ¿no?, necesite de actividad judicial inmediata para ¿qué? Prevenir o remedir un daño contra un ilícito civil sin declaración de certeza, ¿ok?, sobre la base de unas probabilidades. Ahí es que existe una declaración urgente, una tutela urgente, ¿no?, ya sea a través de medidas autosatisfactivas o procesos urgentes. Entonces, el sistema, ¿no?, que ha optado la nueva ley procesal del trabajo ha sido el antiguo, ¿no?, clasificación de tutelas diferenciadas con relación a la pretensión material. ¿Por qué eligió el legislador estas pretensiones materiales? La verdad es que yo creo que por la cantidad de reclamos que tiene que haber con estas pretensiones, ¿no? Yo creo que las reposiciones por efecto de un despido injustificado cuando es pretensión única es uno de los casos que más se da, entonces por eso se creó una vía más rápida. Y la vulneración de la libertad sindical me parece que tiene también una opción política, ¿no? ¿Para qué? Para fomentar el tema o fortalecer el tema de la pretensión sindical como derecho fundamental.
Mientras que en el caso de los juegos de paz laborales, ¿no? El cumplir la obligación de menos de 50 RP, la prestación de personal de servicios, yo creo que es un mensaje político, ¿no? Un mensaje político para los empleadores sepan que tienen que cumplir con sus obligaciones laborales de la manera más rápida posible, ¿no? Cuando son de esa cantidad. Entonces, hay una decisión política en esto de elegir una vía más corta para determinadas pretensiones materiales, pero no corresponde al concepto de tutela urgente, ¿no? Como digo, ese concepto de tutela diferenciada, de que yo creo vías procesales para determinadas pretensiones materiales, es un concepto muy antiguo. Después la tutela diferenciada evolucionó para todo tipo de pretensión en la cual necesita una actividad judicial inmediata para prevenir o remover un daño, ¿no? Que puede ser irreparable. Entonces ahí se crean esas formas procesales de tutela inmediata, urgente, anticipada, dejando de lado el concepto diferenciado. Entonces tenemos un primer problema ahí, ¿no? Esta configuración del proceso sobre la base de un concepto que ya fue dejado de lado, que es el concepto de tutela diferenciada sobre la base de pretensiones materiales distintas. Ahora, las estructuras procesales en la nueva ley procesal de trabajo, ¿a qué nos atañen? ¿Un proceso momento o un proceso metódico? Existen dos sistemas de procesos. El proceso metódico por etapas propio del sistema europeo continental, el cual consiste, ¿no?, en como una línea recta, un proceso segmentado por etapas sucesivas, inmediatas, lógicas, preclusivas, precluyentes, que desarrollan una serie procedimental compuesta por una fase de alegación, afirmación, negación, confirmación y alegación, ¿no?, que tiene como objeto canalizar la demanda para dar una declaración de certeza. ¿Okay? Ese es un proceso segmentado por etapas, pero etapas que son lógicas, porque una es la razón de la anterior, ¿no? No se puede negar si no se ha afirmado previamente, y no se puede confirmar si no se ha negado, y no se puede alegar si no se ha confirmado, negado o afirmado. O sea, hay una lógica, una razón de ser entre ellas. Frente al proceso momento, en el proceso momento propio del derecho anglosajón no hay esa estructura procedimental de un proceso por fases sucesivas, inmediatas, preclusivas, precluyentes, sino solo momentos. Un momento que es el pretrial y un momento que es el trial. El pretrial es la audiencia previa en la cual el juez norteamericano no es pasivo, sino es muy activo, porque en el pretrial las partes discuten frente al juez y el juez tiene poderes de proponer la vía procedimental, si es una vía compleja o una vía no compleja. Y de eso va a depender si es un multitrack o un small track. Y es derecho de los justiciables ir al trial o la audiencia de pruebas, ¿no?, con la garantía de encore para el proceso por jurados. En el pretrial el juez también tiene el derecho del strike out, o sea, el rechazo liminar de la demanda, que sería acá, ¿no? Ahora, para entrar al pretrial hay una etapa de intercambio de información que es el discovery. Discovery que se da antes del proceso y es donde se da el case manager, ¿no?, que es el agendamiento del intercambio de información de los abogados previo del pretrial. Bueno, pero en el proceso momento, como digo, no hay etapas, ¿no? Solo hay dos momentos circulares, uno en el cual se configura el objeto del proceso, el objeto de prueba, ¿ok? Y otro en el cual se examina la prueba para vencer o convencer al jurado, ¿no?, de las afirmaciones o relatos de los abogados que se enfrentan. Pues su nombre es trial, ¿no? Trial se puede traducir como prueba, pero no como prueba, proof o evidence, sino prueba como enfrentamiento. Entonces, en la actualidad hay una tendencia a nivel mundial a crear, estandarizar los mecanismos de sistemas de administración de justicia, o decir, los procesos, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez la diferencia entre el common law y el civil law es más artificial que real. Y entonces lo que se quiere son derechos reconocibles para todo tipo de operario, sea independiente del common law y el civil law. Un ejemplo de ello es la ley modelo UNCITRAL, en la cual se utiliza como base para los reglamentos de las cámaras de comercio de Lima o de Bruselas o de Nueva York para el proceso de arbitraje, ¿no?, independientemente que sean del civil law o del common law. Bueno, en lo que es cuestión procesal también hay esa estandarización en mezclar ambos mecanismos del common law y el civil law, o sea, del proceso metódico de etapas con el proceso momento, en un solo estructura. Y ese ha sido el desarrollo de los procesos adversariales, entre comillas, en América Latina, ¿no? Tanto en lo penal, en lo civil, en lo laboral, etc. Pero esto produce, pues, dos errores graves. Y es que en lo civil yo creo que sí se puede dar, ¿no?, este sistema adversarial del proceso momento. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una materia en la cual hay una supuesta capacidad igual de negociar de las partes, ¿no? Supuesta, digo, porque siempre va a haber diferencias materiales, lo que se trata es de evitar las diferencias materiales graves, ¿no? Y en lo penal, ¿no?, también se da esta adversarialidad, pero de acuerdo al concepto norteamericano, en la cual Ministerio Público y abogados están en el mismo lugar. Pero tanto el proceso momento como el proceso metódico por etapas responden a objetos distintos en modelos distintos de Estado. El proceso momento
responde a un estado en el cual prima el interés particular sobre el interés general, y el estado es reactivo frente a la actividad del sujeto. Y por lo tanto, en el proceso lo que se hace es velar o revivir las libertades o garantías individuales, y por eso es el proceso procesal norteamericano como un concurso de partes. Mientras que en el proceso metódico por etapas, el objeto del proceso no es la prueba, sino el objeto del proceso es la sentencia. ¿Y qué es la sentencia? Una declaración de certeza que se extrae del funcionario juez, que es parte del Estado, de un proceso cuasi científico, pues extrae una razón, ¿no?, de ese proceso, que finalmente significa la imposición de la autoridad frente a el desorden, y el juez es la ley encarnada en persona. Entonces, prima más el interés público que el interés privado. Cuando se mezclan los modelos, ¿no?, y no se tiene en cuenta el modelo de Estado que tienes, entonces vienen estas contradicciones, ¿no? Entonces, ¿en qué modelo estamos? ¿En el proceso momento, en el proceso metódico? Ya decía Miriam Damasque en su libro Las carreras de la justicia y el poder del Estado, que antes de saber qué modelo de proceso quieres, tienes que saber qué tipo de Estado tienes, porque hay una estrecha relación entre el tipo de Estado y modelo. Entonces, en el proceso laboral, pues, no es como el proceso civil y no es como el proceso penal adversarial norteamericano. En el proceso laboral es parte de estas materias que se llaman derechos procesales sociales, en las cuales hay una función intuitiva más intensa del Estado, ¿no? Y por eso hay cierta flexibilización en cuanto a la prueba, en cuanto a las presunciones, etcétera, en la cual el juez cumple una función intuitiva a favor del trabajador, lo cual no significa que inclina la balanza por el trabajador, sino es una función intuitiva porque da un mensaje político. ¿Y cuál es ese mensaje político? Justamente el respeto a los derechos de los trabajadores como derecho fundamental, ¿no? Y que los empleadores vean que se cumple, que se exige el cumplimiento de ese derecho para que precisamente no vayan al proceso. Pero bueno, pasa todo lo contrario, ¿no? Van al proceso. Y esto es lo que genera esta distorsión, ¿no? Que no se sabe bien en qué modelo estamos, si en el proceso momento o en un proceso metódico por etapas, porque se han mezclado ambos modelos. Y en el proceso abreviado, pues, ambas audiencias se juntan, ¿no? En la audiencia única, en la cual se dan todas las fases del proceso, ¿no? Con lo cual, el centro de gravedad del proceso abreviado sería la audiencia, ¿ok? No sería el juzgamiento, sino sería la audiencia, mientras que en el proceso ordinario el centro de gravedad sería la audiencia de juzgamiento. ¿Okay? En cambio, en el proceso civil, el centro de gravedad es la audiencia preliminar. De ahí viene la diferencia, ¿no? Entonces, centrar el proceso abreviado como centro de gravedad la audiencia y dejando de lado, pues, o no, dejando de lado, sino diciendo, ¿ante qué estamos? Ante un proceso momento, ¿ok? En el cual se realizan todas las fases de manera simultánea en una audiencia, ¿no?, tipo trial, o estamos en un proceso urgente, ¿ok? En el cual la abreviación responde a una similar material, ya sea de tipo vertical o de tipo horizontal, restringiendo el grado de cognición o el grado de certeza con relación al derecho que se está, a la pretensión material que se está proponiendo. Y ese sería el primer debate. Entonces, hemos centrado, ¿no?, como centro neurálgico del proceso abreviado, la audiencia. Tenemos que ver cómo se está estructurando esta audiencia, toda vez que en la audiencia se dan todas las fases procesales. Y el primer tema es la oralidad como sustento, ¿no?, de estos tipos de modelos adversariales combinados que se están implementando en América Latina. Mucho se ha hecho una oposición entre escritura y oralidad, ¿no?, diciendo que la escritura, pues, promueve el secreto, la mediación, la expresión, mientras que la oralidad, la publicidad, la contracción y la mediación, lo cual no es tan cierto. ¿Por qué? Porque ni la oralidad ni la escritura son principios procesales. La oralidad y la escritura son manifestaciones o formas de manifestaciones o formas de comunicación en todo caso. Y responden a distintas situaciones. La oralidad será buena en un momento presencial. La oralidad es una forma de comunicación que se construye de manera relacional que sirve para el presente, mientras que la escritura es una forma de comunicación de archivo, de backup, ¿no? Entonces, la escritura es buena para los actos de entrada y salida del proceso, o sea, para el input y el output. Por eso, los actos postulatorios que ahora se llaman actos introducidos vinculantes son escritos, y los actos de salida, que es la sentencia, es escrito. ¿Por qué son? ¿Okay? Actos procesales de archivo, de memoria, de backup. Mientras que en la audiencia, como es una estructura de comunicación relacional, simultánea, bilateral, ¿no?, inmediata, entonces la oralidad va a ser una herramienta más óptima. Entonces no se trata de oponer a la oralidad con la escritura, una es buena y otra es mala. Puede haber procesos
típicamente o completamente orales y siguen siendo procesos, o procesos completamente escritos y siguen siendo procesos, o que combinen ambos formas de comunicación con intensidad de uno del otro y siguen siendo procesos. Son formas de comunicación que en este caso se han combinado, ¿no? Dependiendo justamente a su naturaleza. Entonces es una combinación. Y es imposible, pues, una estricta oralidad, ¿no? No se puede dar, salvo que regresemos a la época de la Edad Media, ¿no? En la cual a viva voz iban las partes a reclamar ante el juez, y el juez de manera inmediata resolvía de manera oral, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente como la combinación de estos modelos, de estos momentos, con estos procesos metódicos, necesitan de un soporte todavía, ¿no? De estos input y output de entrada y de salida, que son escritos. Esta oralidad no mal entendida, pues, ¿qué provoca el litigante experto, ¿no? Y por eso hay mucho énfasis en las técnicas de litigación oral. Cuando en realidad, y citando a Jordi Ferrer Bertrand, decía, menos técnicas de litigación y más razonamiento probatorio, ¿no? Se está capacitando a litigantes en lo que es la estructura del discurso, el análisis, más que todo la estructura del discurso, ¿no? Con los famosos alegatos de apertura, alegatos de clausura, la forma de interrogatorio, etcétera. Pero se está perdiendo de lado el objetivo de eso. En los Estados Unidos, el famoso teoría del caso, o case theory, que aquí se vio como teoría del caso, no va solo, sino va de la mano con un evidence theory, o sea, una teoría de la prueba. Si yo no tengo una teoría de la prueba, no puedo hacer una teoría del caso. Entonces, teoría del caso pura es pura teatralidad, ¿no? Entonces, es lo que provoca estos litigantes expertos. Entonces, hay que repensar este tema, ¿no? También se critica que la realidad puede generar superficialidad y precipitación, ¿no? Eso es cierto cuando se toma una oralidad como puro intercambio verbal, pero no, la oralidad es una forma de comunicación eficaz. Y ahí viene, pues, un tema que vamos a ver un poquito más adelante, en el cual el producto de la audiencia es un acta, pero no un acta que registre minuciosamente cada detalle o cada segundo, cada minuto, sino el acta es un producto de los puntos de debate, de entrada, salida, formales y de fondo, que las partes han desarrollado en la audiencia. Hay que entender el acta como un producto relacional, de una comunicación relacional que se realiza en la audiencia. Y justamente la motivación de la sentencia ya no sería, pues, repetir, citar doctrinas, sentencias, etcétera, sino son estos puntos de acuerdo y de debate. Es decir, quedan registrados los que motivan, ¿no? O los que fundamentan, en todo caso, la decisión que se da al final. Entonces, es una forma de entender el tema de la motivación. La oralidad como técnica de formación de la prueba servirá para algún tipo de prueba, si no servirá para otro tipo de pruebas, ¿no? De nada sirve, pues, leer un contrato, leer un recambio, salvo que se lea la parte específica que está en discusión y contiene una afirmación de hecho en controversia, porque si no, no tiene sentido, ¿no? Pero para otros, para la testimonial, la realidad es muy eficaz, para el interrogatorio es muy eficaz, pero para documentos no va a ser eficaz, ¿no? Entonces hay que tener la realidad como un mecanismo de comunicación eficaz y efectiva, ¿no? ¿Qué implica este mecanismo de comunicación eficaz y efectiva? La realidad como un acta de habla complejo, comunicativo e interactivo. Eso implica, pues, que en el centro de ese diagrama ven al tercero decisor, ¿no? Y entonces, las dos partes en conflicto tratan de meter a ese decisor en su punto de vista. Para poderlo meter en su punto de vista, una constelación de razonamientos, en la cual va a haber dos perspectivas, una perspectiva dialéctica y una perspectiva retórica, ¿no? La perspectiva dialéctica que busca el estándar de razonamiento, o sea, el principio de razonabilidad, convencer de que esta es la mejor decisión para todos. Mientras que la perspectiva retórica yo busco la eficiencia, ¿no? Que esta es la respuesta más eficiente o es la mejor respuesta, ¿no? En uno busco el consenso y en el otro busco el convencimiento, ¿no? Que es distinto a la persuasión. Entonces, para pasar, ¿no? De una perspectiva a otra perspectiva, el proceso oral como modelo retórico argumentativo, pues, ¿qué significa? Significa identificar interlocutores. ¿Y qué significa identificar interlocutores? Aquellos que tienen o que pueden manifestar su voluntad de manera libre, espontánea y directa. Un problema pasa, por ejemplo, en el contexto administrativo, cuando van los procuradores y no tienen poder. Y entonces uno quiere llegar a una función autocompositiva y dice, no, tengo que consultar. Entonces, no es un interlocutor válido. Y entonces cualquier forma de composición se va a postergar, no va a llegar a ningún efecto, etcétera, ¿no? Bueno, estos interlocutores identificados tienen que mandar un mensaje. El mensaje contiene un código que sea capaz de ser reconocible por el otro interlocutor, ¿no? A través de un canal que va a ser el diálogo, en un determinado contexto, que va a ser el espacio de juego, que es la audiencia, alejando los ruidos y filtrando aquellos ruidos, ¿no? Que distorsionan el mensaje, y que cada acto de comunicación se une al siguiente acto de comunicación formando un discurso, o sea, suerte de feedback sobre otro. Pero lo más interesante de la oralidad como mecanismo de comunicación efectiva son que este intercambio este debate cumple objetivos. Es decir, hay un plan
de debate en el cual se fijan de antemano, o se deberían fijar, en teoría, los puntos de desacuerdo, tanto formales como de fondo, de entrada como de llegada, y sobre eso es lo que se va a debatir. Y sobre la base del resultado de eso es que ha habido un acuerdo, una comunicación final, siempre y cuando el otro ha entendido lo que el otro ha dicho, ¿no? Y entonces, en este escenario se produce lo que se llama la maniobras estratégicas, ¿no? Que es que el participante de este debate, de este espacio de juego, llamado audiencia con oralidad, tiene que buscar el equilibrio entre razonabilidad y eficiencia, ¿no? Y generar los movimientos para llegar a una solución o posición ventajosa. Entonces, un proceso oral, ¿no? Para que sea tal, debe funcionar como eso, como un modelo retórico-argumentativo. ¿Qué cosa no es oralidad? ¿Qué cosa no es oralidad? ¿No? Las solas verbalizaciones autoprocesales. Eso no es oralidad. La pura retórica no es oralidad. Dar únicamente forma oral a las pretensiones tampoco es oralidad. Dar únicamente forma oral a los hechos tampoco es oralidad. Dar forma oral a las razones tampoco es oralidad. Eso no es oralidad. ¿Qué es oralidad? ¿No? La oralidad va a ser una herramienta de comunicación eficaz. La oralidad va a servir como técnica de formación a prueba cuando sea necesario. Y la oralidad también va a servir para la toma de decisiones. ¿Okay? ¿Por qué va a servir para la toma de decisiones? ¿Por qué? Como les había comentado, ¿no? La oralidad como herramienta de comunicación eficaz dentro de la audiencia va a determinar un programa de comunicación en el cual se van a determinar los puntos de salida y los puntos de llegada, formales y de fondo, de acuerdo a perspectivas o metas, ¿no? Tanto de la perspectiva dialéctica como de la perspectiva retórica. Así, por ejemplo, en la etapa de confrontación, ¿no? La meta u objetivo de la perspectiva dialéctica va a ser lograr claridad sobre los temas específicos en juego y las posiciones que asumen las partes en las diferentes opiniones. Mientras que, desde la perspectiva retórica, la meta u objetivo va a ser establecer la definición de la diferencia de opinión más óptima para las partes interesadas. Quiero ahí que noten bien la diferencia, ¿no? Desde el perspectiva dialéctico, que busca el consenso, ¿cuál es su objetivo? Lograr claridad sobre los temas específicos en juego. Mientras que, desde el perspectiva retórico, es establecer la definición de diferencia de opinión más óptima, ¿no? Para las partes interesadas. En la etapa de apertura, desde la perspectiva dialéctica, la meta va a ser lograr claridad sobre los puntos de partida para discusión con respecto a los puntos de vista de procedimiento como materiales. Mientras que desde el punto de vista retórico es establecer los puntos de partida de procedimiento y materiales más óptimos para las partes involucradas. En la etapa de argumentación, desde la perspectiva dialéctica, es lograr la claridad sobre la argumentación del protagonista en defensa de los puntos de vista en cuestión y las dudas del antagonista. Mientras que la perspectiva de objeto retórico, en la etapa de argumentación, va a ser establecer una argumentación que constituya una defensa óptima de los puntos de vista del protagonista o establecer dudas críticas que constituyan un ataque óptimo. Y finalmente, en la etapa de conclusión, ¿no? La meta u objetivo de la perspectiva dialéctica es lograr una mayor claridad sobre los resultados del proceso de crítica en cuanto así el protagonista podrá mantener sus puntos de vista o el antagonista sus dudas. Mientras que desde el punto de vista retórico es establecer resultados de procedimiento crítico de la manera más óptima posible para las partes interesadas en mantener sus puntos de vista o dudas. ¿Qué es esto? Este es un programa de comunicación. ¿Okay? En este programa de comunicación se establecen los puntos objetivos que yo quiero lograr a través del debate y sobre la base de la respuesta, ¿no? A estas metas, objetivos que me pone el debate en ambas perspectivas es que yo ya tengo, digamos, la información para tomar una decisión. Esta es la base para la automotivación, el cumplimiento del programa de comunicación. Y es ahí que se da la realidad. Si la realidad no cumple este programa, entonces habrá sido pura cháchara, pura conversación, pura cambio de opiniones, pura retórica, pero no ha cumplido ningún programa de comunicación. Oralidad, como herramienta de comunicación eficaz, de cumplir un programa de comunicación, es decir, establecer objetivos, no cumplir objetivos, cumplir metas, desde la perspectiva dialéctica, la perspectiva retórica, que va a ser el magma, ¿ok? O va a ser la fuente donde después yo voy a poder resolver, ¿no? El caso. Teniendo en claro lo que debería significar la oralidad en un proceso por audiencias basado en oralidad, es qué funciones se van a cumplir en esta audiencia, ¿no? Entonces se entiende la audiencia como un momento multifuncional y multipropósito. La audiencia deja de ser un segmento del proceso. La audiencia no es, ¿no? un segmento, la audiencia viene a ser el proceso mismo. En el proceso que se van a cumplir funciones con distintos metas y objetivos, lo cual va a tener como consecuencia el diseño de estrategia dentro del proceso. ¿Cuáles van a ser esas funciones? Uno, la función de autocomposición, la función de determinación del objeto del proceso y la función de determinación del objeto de prueba. Así, ¿no? Aquí he puesto audiencia preliminar, pero aplica a toda audiencia que tenga que ver con esta fase de formación, no con el examen de prueba. Por ejemplo, la función autocompositiva, ¿cuál es el objetivo? Determinar la relación de conflicto y la posible exclusión del proceso. Y a su vez tiene unas metas. ¿Y cuál es su meta? Uno, determinar la estructura de relación de conflicto. ¿Qué implica eso? Analizar, hacer un análisis del conflicto aplicando la teoría del conflicto y establecer tanto la dimensión dinámica como dimensión estática del conflicto, es decir, quiénes son los actores,
cuáles son los intereses en juego, cuál es el objeto en conflicto, cuáles son los recursos, intereses involucrados, etcétera, ¿no? Y ves después cómo esos elementos interactúan entre sí, producen las variables conductuales, las variables conflictuales y las alternativas de solución. Una vez que recién yo he analizado el conflicto, viene la determinación de la estrategia más adecuada para la gestión del conflicto. ¿Qué implica esto? La elección de un mecanismo de gestión del conflicto de acuerdo a que corresponda a esa relación conflicto estructurado, de tal manera que la conciliación no es el único mecanismo para gestionar el conflicto. La conciliación y el proceso son uno de más, ¿no? Uno de tantos los mecanismos de gestión del conflicto. La conciliación no va a servir para ciertos mecanismos. La conciliación solo sirve cuando el conflicto está bien definido y el interlocutor o tercero, tercero duizasor, se gana la confianza de ambas partes para llegar a proponer una fórmula que los acepten. Una conciliación impuesta no es una conciliación, es un privilegio, ¿ok? Un adelanto de opinión para obtener una solución menos gravosa y reducir los costos del proceso, ¿no? Que es lo que pasa en el proceso penal. Eso no es conciliación. Entonces, no necesariamente hay una conciliación, eso depende de cómo es estructurado la relación de conflicto. En la medida que la intensidad del tercero sea más intensa, entonces habrá más posibilidades de mayor participación hasta llegar a proponer la fórmula autocompositiva, pero en la medida que las partes tengan poco conocimiento de cuál es su algo, que no tengan percepción, no tengan conciencia del conflicto, etcétera, o el conflicto sea muy valorativo, ¿no? Entonces el gestor tendrá primero que hacer una suerte de comunicación. ¿Para qué? Para restar el valor, etcétera. ¿Esto qué es lo que genera? Lo que vamos a ver más adelante, una inversión, ¿no? En la perspectiva de la gestión del conflicto. Bueno, pues esas son las metas, ¿no? Ahora, con relación a la determinación del objeto del proceso, ¿cuál es el objetivo? Determinar el objeto del proceso. ¿Y cuáles son las metas? Uno, establecer el objeto del litigio de fondo, remover los obstáculos formales y gestionar las condiciones procesales, tanto de forma como de fondo, tanto en el fondo como en la prueba. Luego viene la función de determinación del objeto prueba, cuyo objetivo va a ser determinar el objeto prueba. ¿Y cuáles son sus metas? Uno, establecer las afirmaciones de hecho en controversia, distribuir las cargas de alegación, producción y justificación de la prueba y elaborar lo que se llama el protocolo o fórmula probática, es decir, la presentación del esquema de prueba que yo quiero presentar, ¿no? Entonces, la evidencia de prueba no es solo repetir los medios de prueba que han presentado las partes en la demanda y en la contestación, sino es presentarlo dentro de un esquema donde yo pongo cuáles son las afirmaciones de contradicción, cómo están sustentadas, han sido fijadas fácticamente en la realidad, cómo esos mecanismos han sobrepasado los test de credibilidad, relevancia y fuerza probatoria, cuál es la consecuencia a la cual quiero llegar, cuál es la inferencia que me lleva a esa consecuencia, y más aún cuál es el estándar justamente que comprueba la posibilidad de certeza de esta presunción que yo estoy generando. Entonces, todo eso tiene que ver con la función de determinación del objeto de prueba, lo cual pues, vuelve a la audiencia un momento vivo, ¿no? Un momento que no es un protocolo que se cumple en pasos, sino es un momento en el cual se tienen que cumplir funciones, objetivos y metas. Y ahí es donde viene la litigación estratégica. No es narrar un discurso, ¿no? Sino tratar de cumplir todas estas funciones sobre la base de una comunicación eficaz. Así pues, en la estructura de la función autocompositiva en la audiencia preliminar, como le dije, ya hay tres funciones claras, ¿no? La determinación de la resolución del conflicto, la determinación de la estrategia más adecuada para la gestión del conflicto y el desarrollo del proceso comunicativo para obtener una solución negociada. Sobre la base de unos principios y sobre todo el de buena fe y lealtad procesal, que no tiene que ver con la buena fe o lealtad subjetiva o moral, sino con la buena fe y lealtad objetiva, entendiendo que el proceso es un espacio de juego y este espacio de juego tiene sus reglas. Y en las reglas y con todo juego se produce un intercambio de mensajes y por lo tanto quien entra a este juego tiene que aceptar las reglas, respetar las reglas y no aprovecharse las reglas en perjuicio del otro. Y en este espacio de juego tienen que jugar iguales entre iguales. Por lo tanto, dentro de este espacio de juego sobre la base de la lealtad, el juez también tiene una función y es que si bien va a haber siempre diferencias materiales, estas no sean graves, ¿no? Y soportar aquellas que no sean graves. ¿Para qué? Para que la audiencia se pueda desarrollar. En esta función autocompositiva, entonces, se cambia la visión estratégica de la gestión del conflicto hacia el conflict manager. ¿Qué implica el conflict manager? Es un cambio de visión. Nos han acostumbrado a una teoría estándar de la visión del conflicto a través de las técnicas de resolución del conflicto. ¿Qué implica esto? Que cuando vemos un conflicto ya queremos aplicar conciliación, como si fuese la única herramienta, ¿no? Y no es así. El conflicto invierte la figura y dice, antes de aplicar tú una técnica de resolución, primero tienes que analizar el conflicto. Si no tienes un análisis de conflicto, entonces la técnica será vacía. ¿Por qué se produce esta visión estándar, ¿no? De estas técnicas de resolución del conflicto? Y eso viene de los Estados Unidos, ¿no? Cuando se promueve la negociación del conflicto árabe-israelí entre judíos y árabes, y se firma el Tratado de Camp David, entonces el método de negociación Harvard fue implementado a nivel mundial, ¿no? Como éxito político de los Estados Unidos.
Y hay libros muy interesantes, como el de William Ury, ¿no? Así a negociar, de acuerdo, si se puede, que narran este método Harvard. Pero en la actualidad se viene criticando eso. ¿Por qué? Porque solo hablan de la técnica y se olvidan de la teoría del conflicto. O sea, es técnica sin teoría. En los últimos años, autores como Entelman, Diamanta o Redorta, ¿no? Intercambian la visión. Dicen, antes de aplicar una técnica, un mecanismo de gestión, tú tienes que analizar el conflicto. Porque de acuerdo a la estructura del conflicto, tú elegirás recién la técnica más adecuada. La visión no es hacia la reducción del conflicto, sino hacia la gestión del conflicto. ¿Y esto qué provoca? Pues provoca que, por ejemplo, en lo civil, ¿no? Esta suerte de gestión del conflicto ya no la hace el juez, sino la propuesta es que la haga un gestor de conflicto especializado. En los Estados Unidos es de forma paralela, va el proceso y en forma paralela va hacia un gestor, y si llega a una solución se incorpora el proceso. En España es alternativo, o lo hace el juez o lo hace un gestor de conflicto especializado, de acuerdo a lo que acuerden las partes. Acá en el Perú, todavía, por ejemplo, laboral se le encarga el juez. O sea, ¿lo puede hacer o no lo puede hacer? Depende si maneja las herramientas de gestión del conflicto. Si no las maneja, otra vez, imponiendo una conciliación, lo que está haciendo es proponiendo un pre-bargaining. Un pre-bargaining que es un adelanto de opinión para evitar al demandado soluciones menos gravosas, pero cuyo objetivo no es la gestión del conflicto, sino el objetivo ¿cuál es? La descarga procesal. Y dentro pues, de esta función autocompositiva deberían ser capaces de crearse plataformas de negociación, ¿no? ¿Qué es una plataforma de negociación? Llegar a establecer los puntos de acuerdo, puntos de desacuerdo entre las partes, el punto hipotético de acuerdo, establecer las utilidades máximas esperadas de ambas partes y las utilidades de reserva, y entre ese margen está la plataforma. ¿Qué es lo que hace el gestor? Crear los incentivos para los movimientos del punto de desacuerdo al punto de acuerdo. Y es ahí donde está la mano del gestor de conflictos, ¿no? En la cual, pues, como ven, no hay una única solución correcta, sino hay una multiplicidad de soluciones que buscan una eficiencia paretiana, es decir, que nadie se perjudique y todos mejoren, o por lo menos uno mejore, dentro de ese esquema de negociación. Para eso, pues, también responden ciertas técnicas, y es lo que se debería hacer en la función autocompositiva, ¿no? Otra vez, no imponer de frente una conciliación, sino primero analizar el conflicto, elegir el mecanismo de comunicación o de gestión, y luego construir una plataforma de negociación, y ahí recién ver si se llega a una solución autocompositiva o insistir en una solución heterocompositiva. En cuanto a la audiencia, oralidad y determinación del objeto del proceso en la audiencia, pues, ¿qué implica, no? Es la construcción de hipótesis sustantiva, ¿no? El concepto de pretensión y resistencia, que son las hipótesis sustantivas conceptuales, que justamente se verifican en esa etapa a través de ¿qué? De establecimiento de las cuestiones normativas, separación de las cuestiones de forma y de fondo, subsanación de eficiencias formales, recuperación y eliminación de toda información que considere pertinente por el litigio, ¿no? Que aquí se ha llamado case manager, la determinación de existencia de un hechos que necesitan atribución de un certificado jurídico, la evaluación de posibilidad de ingreso o no de la prueba del juicio, y establecer qué clase de vía procedimental se va a utilizar. Y con relación al objeto de prueba, pues significa establecer un protocolo para análisis de la prueba que contenga una formulación de los hechos jurídicamente relevantes, los hechos principales, la principal conclusión a demostrar, formular los hechos secundarios del caso, formular hipótesis probatorias, tanto del proponente como del oponente, establecer los hechos controvertidos como no controvertidos, formular la organización de los datos e información disponibles, seleccionar los medios probatorios adecuados y necesarios, elaborar el diagrama de análisis de prueba y definir y afinar el diagrama de manera reflexiva en conjunto con el juez y las partes. Generalmente eso no se hace, pero se debería hacer, ¿no? Presentar un protocolo o diagrama de prueba. Hay distintos modelos. Tenemos el método Whitmore, pero que es un poco complejo porque cuesta 62 signos lógicos y establece una cadena de inferencia sobre la base de hechos y posibilidades que se dan. Una versión mejorada es el diagrama de Muñoz-Sabaté, el cual es una tabla de ingreso de doble ingreso, en el cual se ponen los elementos de la prueba y sobre qué elemento de prueba está sustentado. Para mí, este es, por ejemplo, un modelo de protocolo de prueba, ¿no? En el cual yo establezco primero los hechos base, que se llaman indicios, los cuales tienen que estar conectados por una relación causa-efecto, parte a todo, secuencial, temporal, etcétera, los cuales a su vez están fijados en la realidad a través de mecanismos fácticos técnico-científicos llamados medios de prueba, los cuales a su vez han soportado, ¿no? Los test de fuerza, credibilidad, relevancia, ¿ok? Y de ahí viene la consecuencia unido por esa estructura lógica asociativa de causalidad, continuidad y semejanza, descartando el contraargumento, y aquí faltaría, ¿no? El estándar, o sea, la medida de prueba que te diga por qué mi hipótesis es más creíble que otras hipótesis. Eso es lo que se iba a presentar al final de la audiencia de prueba. Entonces, ¿qué tenemos? Que la audiencia, entendiendo al proceso abreviado laboral como un proceso, momento, en el cual se desarrollan de manera simultánea todas las fases del proceso, ¿no? Debería darse esta función autocompositiva, esta función de determinación del objeto del proceso y esta función de determinación del protocolo de prueba, para ahí pasar a la fase de enjuiciamiento y una actuación probatoria siempre y cuando sea necesaria, si es que la información de calidad
que se ha transmitido a través de esas fases no ha sido suficiente. Y ahí viene aquí del asunto, ¿no? Depende de los participantes del proceso, abogados y jueces, de tratar de extraer de cada fase la información necesaria y que sea de calidad. Y si yo a la fase de determinación del objeto prueba la información es suficiente, entonces yo ya podré sentenciar, prescindiendo de la audiencia de plazo de la fase probatoria, ¿no? Como les digo, en lo civil la fase probatoria es residual y excepcional, y lo mismo se quiere en estos modelos adversariales basados en oralidad de audiencia única, ¿no? Prescindir de las actuaciones diferidas solo cuando sean necesarias. Nos vemos que muchas veces pues, hay actuaciones de pruebas diferidas como peritajes, inspecciones, etcétera, que nada ya le agregan a lo que se ha presentado y confirman lo que ya se sabe, ¿no? Y por eso es que la oralidad resulta eficaz en estos procesos de audiencia única. Ahora, reestructurando el proceso abreviado laboral, pues vamos, ¿no? La posibilidad de la ecuación, del principio de ecuación del proceso al caso concreto, ¿no? La tutela urgente del principio de ecuación al caso concreto. Como les dije, el proceso abreviado laboral se crea bajo una estructura, digamos, antigua del concepto de tutela diferenciada, el cual establece distintas vías para distintas pretensiones elegidas de manera arbitraria por el legislador por cuestiones sociopolíticas, contextuales, históricas del momento. De ahí cambió al concepto de tutela urgente, en la cual la abreviación del proceso, una vía más corta, se da de acuerdo a la presión material, pero en la medida que necesite una actuación inmediata para prevenir o eliminar un daño que provoque un prejuicio irreparable, ¿no? Y de ahí se pasa en la actualidad al principio de ecuación del caso concreto, en el cual pues establece flexibilidad de las formas, y es el juez, así como sería en el caso del trial norteamericano, en que el juez propone, de acuerdo a la complejidad del caso, si es una small track o una multitrack, igual aquí el juez podría, ¿no? De acuerdo a la información que tiene, proponer si es una vía más corta, es una vía plenaria. Entonces, dependería justamente de este intercambio de información, la opción del juez de proponer cuál sería la vía más adecuada, y no ciñéndose estrictamente a las reglas que están en el código, ¿no? Y ahí encontramos dos tipos de adecuaciones: la adecuación funcional o formal interna y la adecuación intrínseca o formal externa. La adecuación funcional o formal interna tiene que ver cuando el procedimiento lesiona la construcción de defensa y se transmite un proceso sumario, lo que sería materia de un debate lato a través de un proceso plenario, en virtud de que los efectos prendidos son de plenitud material, ¿no? Es decir, ahí hay el intercambio. Se trata de sacar o de no introducir de contrabando pretensiones que pueden soportar toda la serie procedimental y necesitan una condición plena a través de una vía sumaria. Y la sentencia, y el otro caso es cuando la sentencia necesita de un proceso plenario que por su mismo contenido no resultaría eficaz porque se podría adecuar su producción a una vía rápida sumaria. Es la inversa, ¿no? Que la complejidad, la complejidad del tema no necesite un trámite plenario, y entonces eso se puede adecuar a una vía sumaria o rápida, ¿no? Lo que lo hablamos de sumariedad material, vertical o horizontal. Y tenemos la adecuación intrínseca o formal externa, y es que cuando no existe vía procedimental para el tipo de sentencia que se va a obtener, el juez debe adecuar una forma efectiva para el tipo de tutela que se pretenda, ¿no? Dependiendo de la pretensión, se necesita una condición plenaria o una condición de trámite sumario. ¿Quién puede adecuar el proceso? ¿No? Entonces, las partes a través de las comisiones procesales. El juez a través de este poder de adecuación. Y el tercer situación es que el juez propone y las partes aceptan, ¿no? A través de la flexibilidad. Bueno, creo que me he excedido del tiempo. No sé si les he dejado más dudas que certezas, pero creo que esa es parte de esta actividad, ¿no? La ciencia no avanza por las mejores respuestas que se den, sino por las mejores preguntas que se pueden presentar. Les doy gracias en todos los idiomas y quedo de cualquier pregunta que quieran realizar. Muy bien, doctor, muchas gracias por su brillante exposición. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas a través del doctor Luis Luchito. Sí, doctor, muchas gracias. Bien, hemos recibido preguntas del público y hemos seleccionado solamente tres preguntas por el tiempo. La primera pregunta: doctor Omar Sumaria, en su opinión, ¿el proceso abreviado que está regulado en la nueva Ley Procesal de Trabajo es un tipo de proceso de sumariedad formal o material? Muchas gracias. Yo creo que la intención del legislador, ¿no?, era crear una vía más rápida para ciertas pretensiones, bajo el concepto de tutela diferenciada. Pero en la práctica lo que se ha dado es solo una sumariedad formal. No responde a esta nueva perspectiva de tutelas urgentes. Y yo creo que ahí es donde debía venir el cambio, ¿no? Hacer dos vías, una vía ordinaria para todo y una vía urgente para casos urgentes. Ahora, el tema es
y ahí lo que puse al final, ¿no? Si es necesaria una norma o se le da ese poder al juez, de que ve el caso y sobre la audiencia, ¿no? Sobre la información que en las partes, y de acuerdo a necesidad de cognición, proponer una fórmula, una vía más rápida o proponer una vía más compleja, como es en el proceso norteamericano, en el cual el juez es el que propone, de acuerdo a la información que en las partes, si es una small track, o sea, una vía corta, o es una multitrack, una vía compleja. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta que nos formula el público es la siguiente. Actualmente, solamente se admite dentro de un proceso abreviado aquella pretensión donde la reposición sea única. ¿Usted considera que si en caso se advierta una reposición en la demanda, pretensión de reposición, pero a la vez se advierta casos de desnaturalización de contrato, el mismo podría ser objeto de una interpretación constitucional para que sea admitida dentro del proceso abreviado? Muchas gracias, doctor. No, yo creo que ahí más bien sí debería haber una adecuación funcional. ¿Por qué? Porque la declaración de una relación laboral, ¿no? Es parte de un trámite plenario. Entonces, y la reposición es consecuencia de ello. Entonces, lo más corto se tiene que sumar a lo más largo. Entonces, yo no puedo sumar lo que dice un trámite plenario a un trámite más corto, porque ahí sí estaría lesionando el derecho de defensa de la otra parte. Muchas gracias, doctor. La tercera y última pregunta es la siguiente. Actualmente, el traslado de la contestación de la demanda a la contraparte se hace dentro de la audiencia única, en el cual esta parte puede revisar los argumentos formulados y ejercer su defensa. ¿Usted consideraría que esa regulación en el cual se califica la contestación en en la propia audiencia puede afectar algún derecho como a la igualdad, puesto que la parte demandada tiene un plazo mayor para revisar la propia demanda? Muchas gracias. Sí, mira, los procesos adversariales, por ejemplo, en el proceso norteamericano, ¿no? El intercambio de información se da antes de la audiencia, antes del petróleo, en la etapa del discovery o descubrimiento, ¿no? Es ahí donde se da el case manager, o sea, el agendamiento, el intercambio de información entre los abogados para evitar situaciones de abuso de información, como el doble discovery o good discovery. Nosotros no tenemos esa fase de discovery. Cuando hemos implementado los modelos adversariales, hemos puesto discovery dentro de las audiencias, lo cual provoca justamente lo que señala el doctor, ¿no? Que se puede lesionar justamente el momento para analizar el tema. En México, por ejemplo, no se divide las audiencias, cuando hay audiencia única, en una audiencia de preparación, en la cual se establecen los puntos de debate previo conocimiento de información, intercambio de información, y de ahí la audiencia es para ya solo el debate, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí, que cuando el intercambio de información se produce en el mismo momento de la audiencia donde se da toda esta multiplicidad de funciones, puede llevar pues a una falta de análisis al respecto. O sea, buscando una pretendida celeridad, tal vez estaría lesionando de alguna manera, ¿no? El derecho de defensa, igualdad de partes. Esa ha sido una opción política legislativa, ¿no? Entendiendo que en la mayoría de los casos el demandante es el trabajador y el demandado es el empleador. Por lo tanto, es una suerte de favorecimiento hacia el trabajador por la dinámica de este proceso que digo, no es partes iguales entre sí, que tienen un poder igual de negociación y gestión como otro civil, sino una función tuitiva a cargo del Estado. Entonces, yo creo que en la medida de esa política, esa configuración, como un proceso social, es que se da esa ventaja, ¿no? Pero, en estricto, sí podría colisionar con el derecho de defensa. Entonces, ha sido una opción del legislador, en la cual ha dado más valor a la función social, procesal social, del proceso laboral frente a la equidad, ¿no? Que en un proceso civil no se podría dar. Entonces, pero en estricto, creo que sí generaría, ¿no? Un momento de espacio en el cual se puede mezclar de la información para que sea eficaz, porque ¿cuál es el objeto de la audiencia en realidad? El objeto de la audiencia es resolver, el objeto de la audiencia es la prueba. No, el objeto de la audiencia es que haya intercambio de información, que la información sea de calidad, y para que haya ese intercambio de información, ambos tienen que tener la misma información, porque si no hay igualdad de información, entonces estoy produciendo un monólogo o estoy siendo autista o estoy tomando las partes. La realidad se basa en eso, intercambio de información que tiene que ser compartida, distribuida, procesada, ¿no? Para que el debate sea lo más productivo posible.
Muchas gracias, doctor. Y justo ahorita se nos acaba de formular una pregunta a cargo del doctor Nacarino. Él nos formula la siguiente pregunta. La adecuación de la vía procedimental a cargo del juez podría ser formulada para direccionar los procesos a uno de tutela urgente. Muchas gracias, doctor. Esa es la última pregunta. A ver, doctor Nacarino, que está presente, me podría repetir la pregunta. Un micrófono, doctor. Doctor Nacarino. Si es posible, a través de la posibilidad que tiene, la facultad que tiene el juez de adecuar la vía procedimental, poder establecer que un proceso, de acuerdo a la exigencia de urgencia, pueda ser a través de un proceso de tutela de urgencia. Pero en tutela urgente, no. En tutela urgente depende del derecho lesionado que se advierte en el momento, y el juez ahí, frente a la urgencia y el daño y la posibilidad de daño, podría eso, ¿no? A pesar que sea un proceso ordinario, un proceso abreviado, tramitarlo en un proceso urgente. Entonces, yo creo que hacia eso hay que avanzar. Y justamente, doctor, ya que me dio esa posibilidad, la declaración del juzgamiento anticipado no podría ser una de esas vías para... Ya sea abreviado, sea plenario. O sea, lo que quiero acá es evitar un daño, ¿no? Pero eso significa certeza. Si yo busco certeza, tendré que ir a las vías cognitivas. Es todo, doctor. Gracias a usted, más bien. Gracias. Realmente muy agradecidos todos por compartir los vastos conocimientos en derecho procesal comparado también. Nos ha dejado muchos conceptos, muchas instituciones de avanzada. Le agradecemos mucho al doctor Omar por esta oportunidad a nombre de la Comisión de Capacitación del Área Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima. Esperamos contar en otra oportunidad también con su participación. Lo dejamos, doctor, para que se despida de la audiencia. En principio, merecimiento a la comisión, merecimiento al doctor Nacarino, merecimiento a usted, doctor González, por haberme invitado y por haberse arriesgado a que les haga unas palabras. Yo creo que el proceso es único, es un único modelo, ¿no? Con ciertas particularidades de acuerdo a la materia, pero acá en el Perú muchos separamos al proceso, y pasar al proceso penal, proceso laboral, proceso familia, proceso civil. En España, por ejemplo, el proceso de proceso civil, al año siguiente enseña proceso penal, porque sea la estructura, ¿no? Con mucho con el tema material. Pero entonces, cuando yo hablo de estas cosas, trato de buscar eso, ¿no? Una vía, un soporte que sea para todo, que también va a ser la base del expediente electrónico, porque el expediente electrónico lo que busca es una arquitectura de negocios justamente común a todos los procesos para ir, ¿no? Desarrollar en distintas materias. Y estas preguntas que ustedes me hacen, en realidad me nutren. Yo les agradezco más bien por las preguntas. ¿Por qué? Porque estamos en el mismo camino desde la reflexión, ¿no? Yo me siento muy motivado cuando veo al auditorio que participa, ¿no? Y no me queda nada más que manifestarles mi total agradecimiento, y esperando que no haya sido tan aburrido, ya me despido y los dejo descansar. Gracias, doctor, nuevamente por haber enaltecido al diplomado. Gracias, buenas noches. Gracias, doctor. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Chao. Hasta luego.